Muy buenas, estás escuchando Detrás de la Verdad. Mi nombre es Fran Muñoz y junto a Carmen te narraremos el primer episodio de este 2025, deseándote nuestros mejores deseos y mucha salud para este nuevo año que acabamos de inaugurar. Quisiera antes de comenzar dar las gracias a nuestros productores, ya que su ayuda es muy importante para que podamos seguir con este proyecto. En la descripción de este episodio tienes las vías para poder colaborar con nosotros. El abogado Arturo Castillo López era un hombre conocido y respetado en su profesión. En la sección tercera de la Audiencia Nacional llevaba casos de extradición y en los últimos años se había especializado en la defensa de presuntos mafiosos rusos. Castillo también había intervenido en la extradición del financiero Ángel Rodríguez, alias El Divino, conocido como el Mario Conde mexicano. En la madrugada del 20 de julio del año 2001, Arturo Castillo López estaba en su casa junto a su mujer Ángeles Sierra, de 44 años, y sus dos hijas de 17 y 15 años. La familia residía en un lujoso chalet de 400 metros cuadrados en la calle Arquitectura de la lujosa urbanización de Bellas Artes del municipio madrileño de Pozuelo de Alarcón. Pero aquella fatídica madrugada, un intruso se deslizó por la fachada de la casa, mientras sus dos cómplices le esperaban en el coche. Tras forzar una ventana, entró en el interior de la vivienda. Eran aproximadamente las 4 de la mañana. Antes, había envenenado a los dos perros que tenía la familia. Esa noche, además, un fatídico error se alió con el criminal, ya que la familia no había activado el sistema de alarma que protegía la vivienda. Detrás de la Verdad. Un recorrido por la historia negra de nuestro país. Pero aquel intruso no era un ladrón al uso y se ensañó de manera salvaje y cruel con aquella familia. Nada más entrar se dirigió al dormitorio del matrimonio, realizando 2 disparos sobre Arturo. Este se debería haber despertado un segundo antes por algún ruido, ya que se intentó proteger de forma desesperada con su mano izquierda, que fue atravesada por los 2 proyectiles que acabaron alojándose en su pecho a pocos centímetros de su corazón, lesionándole el pulmón, el estómago y el riñón, produciéndole una intensa hemorragia. Acto seguido disparó sobre Ángeles, penetrándole la bala en la cara posterior del muslo izquierdo y saliendo por el flanco derecho, tras atravesarle la región pélvica, quedando semi-inconsciente e inmóvil. La fortaleza de Arturo le llevó a levantarse e intentar hacer frente al asaltante, consciente del peligro que cernía a su familia. El agresor podía haberlo rematado de un disparo, pero en un alarde de frialdad y violencia se recreó en el crimen utilizando el machete que portaba para acabar con su vida, infligiéndole todavía más dolor y violencia, convirtiendo la agresión y posterior muerte en un acto más personal. Le golpeó salvajemente con el mango en la cabeza hasta hundirle el cráneo más de 1 centímetro, para posteriormente rematarle apuñalándolo varias veces en su tórax. Después de dar por muerto al matrimonio, se dirigió a las habitaciones de las hijas. La hija mayor, al escuchar los disparos y presa del pánico, se escondió debajo de su cama, de donde fue sacada a rastras por el agresor, preguntándole por su otra hermana, lo que demuestra que el criminal tenía información concisa sobre la familia que estaba asesinando. Tras localizar a la menor, las agredió y las golpeó, sufriendo la hija mayor un profundo corte en el cuello después de exigirles que le dijeran dónde estaba el dinero, las joyas y la caja fuerte, información
que las jóvenes no tenían. En un intento desesperado de salvar sus vidas, le llegaron a dar unas 15.000 pesetas que guardaban en su hucha. Tras coger el dinero, agredió sexualmente a la hermana menor. Las dos hijas quedaron encerradas en un armario, pero el asaltante cometió un error grave y dio por muerta a su madre, que a pesar de los disparos recibidos, recuperó la conciencia e hizo acopio de todas sus fuerzas para intentar salvar la vida de sus hijas, consiguiendo llamar al 112 con su móvil para pedir ayuda. La primera llamada se registró a las 4:20 de la madrugada. El 112 recibió una llamada de socorro de una mujer comunicando que alguien había entrado en su vivienda. A posteriori se produce una segunda llamada donde Ángeles informó que estaba herida, su marido moribundo y que sus hijas también estaban en la casa. Tras media hora de angustia, cuando faltaban 10 minutos para las 5 de la mañana, se produce una tercera llamada. La mujer llama nuevamente al 112 para decir que escucha a la policía en el exterior de la vivienda, pero que estaba herida y no podía abrir, que los agentes entraran por la fuerza. El asesino, al percatarse de la presencia policial, huyó a pie del lugar. Sus cómplices, al ver llegar a la policía minutos antes, también se habían ido, dejándolo allí solo. Uno de los agentes entra a socorrer a la familia, mientras que el otro detecta al intruso y comienza una persecución. En su huida, el asaltante le disparó a muy corta distancia varias veces, no siendo alcanzado, afortunadamente. El asesino consigue saltar a una zona de obra donde se estaban edificando bloques de vivienda y allí es perdido por el policía. Un vigilante de la obra consiguió ver cómo el joven se deshacía de una bolsa deportiva. En el interior, la policía incautó una camiseta, el revólver y los cartuchos percutidos con el que había asesinado a Arturo, una caja de joyas y 19.000 pesetas en metálico. A pocos metros de la bolsa deportiva se encontró el machete con el que arrebató la vida a Arturo. En ese momento la policía llama al telefonillo y es cuando él se da cuenta que ha llegado la policía y emprende la huida. Sobre las 5 menos cuarto, Arcán sale de la vivienda porque oye ruido y sirenas de la policía en el exterior del chalet. Él empieza a correr, el policía sigue detrás de él, le sigue diciendo alto policía, Arcán se vuelve, le hace un disparo primero y no le da, sigue huyendo. Y a los 15 metros aproximadamente, Arcán pone el pie en tierra y le dispara de nuevo y el policía también se retira y no le da. En el relato que realiza en el juicio oral, pues el hombre manifiesta que nunca había visto la muerte tan cerca, porque le disparó a una distancia de 2-4 metros y afortunadamente falló. La se recupera y en su interior hay un cuchillo, hay machete, hay un destornillador y las joyas y una caja con joyas. Y posteriormente recoge también el cuchillo que había tirado a Arcán. Los agentes de policía consiguieron detenerlo pocas horas más tarde, a las 6:15 de la mañana, en una pasarela peatonal que cruza la carretera de La Coruña, frente al centro comercial Hipercor. El detenido era Pietro Arcán, nacido en Moldavia el 9 de octubre de 1977. Un individuo con una infancia difícil, que pasó en diferentes orfanatos de su país, lo que influiría en su carácter frío y agresivo. Fue testigo de momentos claves y muy violentos, como el enfrentamiento entre la población civil de su país y las tropas de la desaparecida Unión Soviética en 1989. Donde finalmente Moldavia consiguió su independencia en 1991. El mismo año en el que Arcán se refugió en Alemania, pero allí nunca consiguió integrarse, y en 1994 viajó a Madrid, donde viviría los siguientes años en Coslada de forma ilegal. En dicha ciudad existía una gran comunidad de ciudadanos de Europa del Este donde intentó integrarse. Los agentes comprobaron el amplio historial delictivo del bautizado como el asesino de Pozuelo, que en el momento de su detención ya contaba con 9 antecedentes policiales, 6 detenciones por robo con fuerza, 2 por lesiones
y una por infringir la ley de extranjería. Su primera detención fue el 5 de marzo de 1999 en Toledo, tras cometer un robo con fuerza y hurto en un coche. Fue puesto en libertad a las 24 horas, iniciándole un expediente de expulsión de España que nunca fue tramitado. 4 meses más tarde, en septiembre, es nuevamente detenido por un robo con violencia. Los agentes sospechaban que estaba involucrado en otras decenas de robos cometidos por la zona, y así fue acumulando detenciones en Coslada, Toledo y Guadalajara. El 10 de mayo del año 2000, el juez de guardia de Brihuega, en Guadalajara, le abrió diligencia por robo con violencia y lesiones tras ser nuevamente detenido. Se solicitó la ejecución de su expulsión, pero fue denegada por la autoridad judicial a la espera de que se juzgaran las causas que tenía pendientes en España. El juez no fue capaz de entender que aquel sujeto era una verdadera bomba de relojería. Arcán era un individuo al que tenían mucho miedo sus vecinos. Tenía una mirada que helaba la sangre. Tampoco sorprendió la agresión sexual que llevó a cabo en Pozuelo a la menor, ya que era conocida su afición de voyeur y se dedicaba a observar las viviendas de los vecinos donde hubiera mujeres. Aquí enfrente es donde vivía esta persona. Eso estaba siempre cerrado a cal y canto. Yo recuerdo una vez que salí ahí a la terraza y me quedé mirándole y dije, madre mía, qué cara de asesino tiene este hombre. Esa cara se te queda como algo reflejado, algo especial. La imagen de él causaba mucho respeto, mucho miedo. Si me extraditan a Rumanía, voy a hacer algo para matar a alguien y seguir aquí. Lo ha dicho Pietro Arcán, el asesino de Pozuelo, el hombre que se metió en casa del abogado Arturo Castillo mientras la familia dormía. En la Navidad de ese mismo año, viajó hacia la localidad rumana de Santumare, donde asesinaron a golpes a George Marius, un conocido falsificador. Las autoridades rumanas creían que fueron contratados por un mafioso que había sido engañado por la víctima. Por aquel asesinato, existía una orden europea de detención desde el año 2001 en vigor. En la misma orden, redactada por la policía rumana, se alertaba a la policía española de la posibilidad de que el reclamado pudiera residir en territorio español y advertía de que era una persona extremadamente peligrosa y muy violenta. Lo que pone nuevamente en tela de juicio el debate sobre el control de la entrada y salida de ciudadanos de nuestro territorio nacional. Arcán era un individuo con una mirada que producía escalofríos, con un amplio historial de antecedentes, procesado en 7 ocasiones en 4 países diferentes, que no tuvo ningún problema para entrar y salir de España. En la vivienda de la familia Castillo, la inspección ocular llevada a cabo por policía científica confirmaba que solamente había entrado una única persona en la vivienda y era el único responsable de la muerte de Arturo. Verdaderamente dramático para todos los que le conocíamos, porque Arturo era, aparte de todo, era para mí un buen abogado, un buen vecino, un buen amigo, sobre todo un buen amigo, conocido mío desde hacía muchos años, y por ser además vecino y coincidir más o menos en la zona, pues manteníamos una cierta relación bastante directa y amistad, con lo cual nos afectó pues tremendamente a todo el entorno, no solo, digamos, a la familia, sino a todos los vecinos de la zona, y afectó profundamente, digamos, al sentir pues de todas las personas que vivían cerca de él y que le conocían y que además a la familia, pues en fin, la estimaban y la querían. La casa estaba repleta de sus restos genéticos y huellas dactilares. Dio positivo en la prueba de parafina para detectar la presencia de residuos de pólvora en sus manos. Sus huellas fueron halladas en el revólver con el que disparó Arturo y Ángeles, y en el machete había restos de ADN de la víctima y del detenido. Los investigadores no podían comprender la crueldad y el ensañamiento desplegado para llevar a cabo aquel presunto robo, lo que hizo sospechar a los agentes y plantearse diferentes hipótesis, entre ellas que Arcán había sido contratado para acabar con la vida del abogado por algún ajuste de cuentas. Paralelamente, el Sindicato Mayoritario de Policía Nacional, Sindicato Unificado de Policía, SUP, emitió un comunicado informando de los déficits de seguridad que tenían en Pozuelo
una localidad con un gran número de urbanizaciones, separadas por una distancia considerable y que solo contaba por la noche con 2 coches policiales, es decir, 4 policías para una amplia demarcación territorial. Desde que el 112 llama a la policía pasan solo 5 minutos, según se me dice por la propia policía. Acuden incluso antes de que el presunto responsable de esta barbaridad haya abandonado el chalet. Sale por un lado, la policía entra por otro lado, se inicia la persecución y cae en manos de la policía. Uno de sus cómplices había estado trabajando para Arturo, quien facilitó la información a Arcán de la vivienda, la familia y el dinero que pudiera haber en la casa. En el informe psicológico efectuado por los especialistas a Arcán, destacan la carencia de aflicción por los sucesos cometidos, de los que Arcán niega toda participación. No mostró ningún tipo de emoción ante los detalles del crimen. Quedaron sorprendidos por la extrema frialdad y por la psicopatía de Arcán. Todos los especialistas coincidían en que sabía perfectamente lo que hacía, que no tenía ningún tipo de limitación cognitiva que le impidiera entender lo que estaba haciendo. Arcán no tenía remordimientos, tenía un gran ego, era capaz de mentir para protegerse sin importarle las consecuencias. Todos destacaban la mirada fría con la que intimidaba a sus interlocutores. Estaban ante una persona muy peligrosa que no debería reinsertarse nunca en nuestra sociedad. Los psicópatas, digamos, lo que hacen es, a través de la mirada, inocular el miedo a la persona, al interlocutor, y él también lo intentaba. Si bien quizás es el sujeto más peligroso que yo he visto, es decir, con mayor riesgo de reincidencia, precisamente porque encajaba, como decimos, en el perfil tipo de lo que es un psicópata. Es un sujeto que puede realizar conductas con una violencia desusada y ciertamente gratuita. Un ápice de arrepentimiento, ni de remordimiento, ni de culpa, ninguna resonancia emocional en el momento que abordamos los presuntos hechos, finalmente recogidos en sentencia. Es un sujeto frío. Tanto Ángeles como sus hijas reconocieron con una gran entereza y sin ningún género de duda a Pietro Arcán como su agresor. En el registro de la vivienda del detenido se produjeron incidentes entre los vecinos y el criminal. Lo vi ahí tumbado, esposado, y tenía 2 pistolas en el suelo. Había 2 pistolas y el tumbado poco abajo, esposado. Se lo llevaron y a la que se lo llevaban, pues insultando a los vecinos, porque claro, los vecinos le empezaron a increpar, a decir asesino, asesino, y él se tiraba por los vecinos, o sea, sí, encarado hacia los vecinos, lo tuvieron que agarrar los policías. ¿Cómo están las víctimas? La madre Ángela ha perdido el bazo y parte del intestino. Las hijas lloraron ayer a su padre en el cementerio sacramental. La más pequeña le leyó una carta. Gracias, le decía, por los buenos momentos que nos has dado. El 18 de julio de 2003 comenzó el juicio contra Pietro Arcán y sus 2 cómplices, Julio Rodríguez y Manuel España, en la Audiencia Provincial de Madrid, entre fuertes medidas de seguridad y una gran repercusión mediática. El juicio se celebró a puerta cerrada y se puso un biombo para que no tuviesen ninguna visión con Pietro Arcán. Una persona totalmente ausente en el procedimiento y estaba ahí sentado, tenía una mirada muy penetrante, frío, como si no fuera con él, o sea, estaba ausente. Lo presentó en chándal, con algo de barba, sonriente, el primer día de la vista, que es el día en el que él declaró. A preguntas de su abogado defensor, él negó todos los delitos, negó que él hubiera sido el criminal, aunque todas las pruebas le señalaban, pero fue determinante el testimonio, sobre todo de las menores. Los agentes de la policía científica demostraron en el juicio la autoría del detenido y descartó que hubiera ningún autor más. Sus cómplices esperaban en el interior de un vehículo en la calle. Presentaron más de 40 vestigios biológicos recogidos del interior de la vivienda de la familia Castillo, de las ropas de las víctimas y del acusado. Eran pruebas contundentes. El 19 de julio prestaron declaración la viuda de Arturo y sus 2 hijas en la segunda sesión del juicio. Quienes presenciaron las declaraciones
las definieron como emocionantes, firmes y espeluznantes. Tal y como habían solicitado las 3 víctimas, declararon a puerta cerrada en una sala sin público ni prensa y protegidas solo por un biombo que hacía de línea divisoria entre acusados y víctimas. En el centro del banquillo, con la misma vestimenta del primer día de juicio y exhibiendo idéntico desprecio, se sentaba Arcán, en la primera fila, ajeno al dolor y la tristeza que destilaban las palabras de sus víctimas. Aseguraban los presentes que el moldavo sonrió en varias ocasiones, coincidiendo incluso con los fragmentos más duros del relato de los hechos, en consonancia con el perfil elaborado por los psicólogos que recogía: una ausencia total de remordimientos o sentimientos de culpa, un individuo frío y distante. Su viuda relató: después de dispararnos a los 2, pude oír malherida desde la cama cómo resbalaba con la sangre de mi marido, que trataba de taponarse con la mano la herida, que estaba agonizando mientras le decía el asesino: «Te lo mereces, por cabrón». La sala enmudeció con las lágrimas de la víctima mientras relataba el asesinato de su esposo. Ante la sala expuso las graves secuelas que padecía. Tardó en curarse casi 1 año de las secuelas físicas y cuando comenzó el juicio seguía en tratamiento psicológico igual que sus 2 hijas. Vivían aterrorizadas y habían intentado convertir su casa en un fortín. Después declaró la menor de las hijas. Al oír los primeros ruidos no dio importancia hasta que se percató de lo que ocurría. Se escondió debajo de la cama y de allí la sacó a rastras por el pelo el moldavo, al tiempo que la encañonaba. La agredió a ella y a su hermana, que sufrió un corte en el cuello, después de exigirles que le dijeran dónde estaba el dinero, las joyas y la caja fuerte, asegurando que se iba a beber un vino de la colección que guardaba su madre. Un detalle que, unido a que preguntara a la primera niña por su hermana, revelaban la información precisa que de la familia tenía Arcán. Su hermana dejó atónita la sala. Repasó lo sucedido en la madrugada de aquel 20 de junio con frialdad y todo detalle, sin ninguna imprecisión y ninguna contradicción respecto a las declaraciones anteriores. Después de atacar a las 2 hijas, Arcán volvió al dormitorio del matrimonio. Ángeles, que no cesaba de llamar al 112, tuvo que esconder el teléfono con su cuerpo y fingir que estaba muerta para no ser descubierta. Creyó que eran sus últimos segundos de vida. Estaban con un fuerte shock. Una de las heridas tenía una herida incisa en cuello, en región peritraqueal, que por suerte no afectaba a vasos importantes, ni a carótida ni a yugular, y las 2 estaban pues, muy, muy afectadas. La madre tenía un impacto de bala, una herida por arma de fuego, con un orificio de entrada en glúteo izquierdo y el orificio de salida del abdomen, y sangraba profusamente, tenía una hemorragia interna y externa abundante. Pietro Arcán fue condenado a 75 años de prisión por asesinato, asesinato en grado de tentativa, homicidio en grado de tentativa, violación, lesiones, tenencia de armas y allanamiento de morada. Sus cómplices, Manuel España, fue condenado a 2 años y 6 meses de prisión, y Julio Rodríguez a 4 años de prisión por colaboradores necesarios solo para los actos del allanamiento y del robo, no teniendo ninguna participación en el asesinato de Arturo Castillo. Pietro Arcán ingresó en la prisión de Soto del Real, siendo posteriormente trasladado a una prisión en Mallorca. En la última sesión, Pietro Arcán, derecho a la última palabra, en la manifestación que nos hizo de que ya saldré. El señor que le estás pidiendo 75 años de prisión, te dice ya saldré, se te sobrecoge un poco el corazón, ¿no? Y lo hizo para provocar a este letrado y, desde mi punto de vista, para seguir creando dolor.
Fue una amenaza en toda regla, evidentemente. Pietro Arcán es un psicópata con un 80% de posibilidades de reincidir. Esta es la conclusión a la que han llegado los psiquiatras del juicio que hoy ha quedado visto para sentencia, en presencia, por cierto, de la viuda y las hijas de la víctima. Hasta aquí nuestro primer episodio de este año 2025. Un crimen atroz cometido por un psicópata. Este asesino de Pozuelo, al que algunos apodaron el asesino de hielo por la expresión de su mirada y que esperamos que nunca salga de prisión. Queremos dedicar este episodio, como siempre, a la memoria de Arturo Castillo y mandar un fuerte abrazo a su mujer e hijas, a las que este asesino dejó marcadas para toda su vida. Gracias a la fortaleza de esa madre y a que nunca se rindió, sus 2 hijas siguen con vida, porque no nos cabe ninguna duda que ese asesino entró en ese domicilio para matar a toda la familia y no dejar a nadie con vida. Quiero darte las gracias y te mando un fuerte abrazo por acompañarnos hasta el final y dedicarnos algo tan preciado como tu tiempo. Antes de finalizar, mandar un fuerte abrazo a todos los miembros del grupo de Telegram y, por supuesto, agradecer a Carmen por su ayuda y maravillosa voz. Nos vemos, como siempre, el primer lunes del próximo mes, no sin antes recordarte que no te olvides de intentar ser feliz.